Imagina, por un momento, la escena más común de la noche. La carretera, las luces tenues y la silueta de un puesto de comida al borde del camino. Un lugar de paso, donde la prisa se disipa en el aroma de la carne asada. Un lugar seguro, o eso parece. Pero, ¿qué pasaría si la carne que se asa no es de un animal? Si el aroma dulce y especiado oculta un secreto tan oscuro que congela la sangre, este no es un cuento de terror para la fogata. Es una historia real, la de un hombre llamado Josep Roy Matini. Un hombre de aspecto inofensivo, corpulento y con una mirada que a veces reflejaba una sonrisa, y otras un abismo. Él, con una voz tranquila y una macabra serenidad, aseguró haber servido carne humana a decenas de personas. Esta es la historia del caníbal de Baltimore. Una historia de engaño, de dolor y de las verdades más aterradoras que a menudo se encuentran detrás de las sonrisas más inesperadas. Una historia que nos enseña a desconfiar no solo de lo que vemos, sino de lo que se nos dice. Para entender el abismo, debemos retroceder a sus inicios. El 2 de marzo de 1955, en Baltimore, una ciudad en plena efervescencia industrial. Allí, en el seno de una familia rota por el alcoholismo, nació Josep. Su infancia no fue un remanso de paz. Fue un naufragio lento. Su padre, un hombre que se ahogaba en la bebida, murió en un accidente. Un vacío que jamás se llenó. Su madre, agobiada por el peso de la supervivencia, tuvo que trabajar en dobles turnos para alimentar a sus 6 hijos. Josep y sus hermanos crecieron en una casa donde la ausencia era una presencia constante. A menudo, pasaron de una casa de acogida a otra, como si fueran paquetes perdidos. La soledad, para un niño, puede ser un veneno. Y para Josep, la soledad se transformó en un hambre insaciable. Un hambre que no era solo de comida, sino de atención, de afecto. A falta de uno, se refugió en el otro. La comida se convirtió en su única compañía, su único consuelo, y su cuerpo, al igual que su alma, crecía y se hacía más pesado. La obesidad, más que una condición física, era una cicatriz que llevaba a la vista de todos. El reflejo de un niño que crecía sin amor, sin una mano que le sostuviera. En esa soledad, en esa oscuridad, comenzó a gestarse algo. Una oscuridad que más tarde lo consumiría. Con la adolescencia, Josep buscó una salida, una forma de escapar de las sombras de su pasado. A los 18 años, se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Era 1973 y fue enviado a la Alemania Occidental, al corazón de la Guerra Fría. Un ambiente de disciplina, de orden, de camaradería. Un lugar que, en teoría, podría haberlo salvado. Pero en lugar de ser su salvación, fue su perdición. En las calles de Alemania, entre el neón y la soledad de la noche, Josep se encontró con un nuevo tipo de demonio: las drogas y el alcohol. El tímido y solitario joven se transformó en un hombre adicto, violento y errático. Las drogas le prometían un alivio, una forma de escapar de la realidad. Y el alcohol, una forma de apaciguar la ira que hervía en su interior. Ya no era un simple hombre. Era una bomba de tiempo, una que estaba a punto de explotar, llevándose consigo la poca humanidad que le quedaba. En 1994, después de haber vivido una vida de tormento y autodestrucción, Josep regresó a casa, o lo que quedaba de ella. Un día, al regresar de una larga y agotadora jornada de trabajo, encontró su casa sumida en un silencio inquietante. Un silencio que no era de paz, sino de vacío. Su esposa lo había abandonado. Se había llevado a su hijo de 6 años. Su familia, lo único que le quedaba, se había ido para siempre. Para muchos, una ruptura familiar es un golpe doloroso. Pero para Josep, fue la gota que derramó el vaso. Fue combustible para una sed de venganza que lo consumiría por completo. Él no vio un final, vio una traición. Y esa traición, en su mente, merecía un castigo sangriento. Ya no era un hombre roto. Era un hombre con un único propósito: causar el mismo dolor que él había sentido. La venganza, para él, no era una simple palabra. Era una obsesión. Y esa obsesión lo llevó a las calles de Baltimore. Obsesionado con encontrar a su exesposa, José recorrió las calles y los puentes de Baltimore. Pero en lugar de encontrarla, encontró otra cosa. Encontró a los que, al igual que él, vivían en la oscuridad. Indigentes, drogadictos, personas que la sociedad había olvidado. Su ira, su frustración, su sed de venganza, encontraron un nuevo objetivo. Y así, las calles y los puentes de Baltimore se convirtieron en su coto de caza. Con un hacha y un tubo de acero,
herramientas que se convertirían en su sello, mató a 5 personas en una sola noche. Sus cuerpos, profanados y desmembrados, terminaron en el frío y oscuro río Patapsco, un testigo silencioso de sus crímenes. La noche se convirtió en su aliada y el río en su cómplice. Pero uno de sus crímenes se destacó, uno que nos muestra la verdadera maldad de este hombre. Una noche, un anciano pescador, un hombre que solo buscaba la tranquilidad de la noche, se convirtió en su víctima. Lo arrastró a su remolque, lo torturó y lo asesinó. Su cuerpo, al igual que los otros, terminó en el río. Pero algo era diferente en este crimen. La crueldad no era solo por la ira. Había un placer en el acto. Un placer que nos muestra que la venganza no era el único motivo. La sangre, para él, se había vuelto un arte oscuro, un arte macabro. Y luego vino la confesión más macabra de todas. En 1996, un año después de sus primeros asesinatos, Josep se sentó en un puesto de hamburguesas que había montado en el camino. Un puesto simple, con un olor que atraía a los hambrientos y a los curiosos. Pero lo que no sabían, lo que no podían imaginar, era el secreto que se escondía en cada una de esas hamburguesas. Con una sonrisa que parecía genuina, confesó que había mezclado carne humana con carne de cerdo y de res. Una confesión que heló la sangre de los agentes. Según él, muchos de sus clientes se acercaban, le felicitaban y le decían que eran las mejores hamburguesas que habían probado. ¿Era una simple mentira? ¿Una forma de buscar atención y de aterrorizar a la gente? ¿O, por el contrario, era una verdad tan oscura que nadie quería creerla? La duda quedó en el aire. Pero el hecho de que pudiera siquiera decir esas palabras, con esa sonrisa, nos muestra que su mente no era la de un simple asesino. Era la de un monstruo. Pero no todas sus víctimas se desvanecieron en la oscuridad. Una de ellas, una mujer llamada Rita Kemper, se convirtió en la prueba, en la luz que disipó las sombras. Drogada y aterrorizada, fue arrastrada al interior del remolque de Josep, pero en medio de su terror, encontró la fuerza para luchar, para huir, como si el instinto de supervivencia fuera más fuerte que el miedo. Corrió por la carretera, pidiendo ayuda, su aliento en sus pulmones como fuego, hasta que vio la luz de una patrulla. La policía, alertada por su testimonio, se acercó al puesto de hamburguesas de Josep, y en ese remolque se encontró con una escena que les confirmó que las palabras de Rita no eran el delirio de una persona aterrorizada. Encontraron la evidencia, la prueba del verdadero monstruo que se escondía detrás del hombre obeso y de aspecto inofensivo. El testimonio de Rita Kemper fue el hilo del que se jaló para desenmascarar a un asesino. En 1996, Josep Roy Matini fue arrestado, y una vez en la sala de interrogatorios, las confesiones comenzaron a fluir, pero no eran confesiones claras y concisas. Eran una mezcla de verdades, mentiras y exageraciones. Confesó entre risas 13 asesinatos. Dijo que había arrojado cuerpos al río o que los había servido como hamburguesas. Pero la policía, por más que buscó, nunca encontró la evidencia de todos esos crímenes. Nunca encontraron los cuerpos. La pregunta que todos se hicieron fue: ¿era Josep un asesino serial que disfrutaba con el terror que causaba su historia, o era simplemente un mentiroso compulsivo que buscaba la fama a través de la maldad? La duda quedó abierta. ¿Mentía para parecer más grande de lo que era? ¿O su mente era tan retorcida que la realidad y la fantasía se habían fusionado en una sola? Josep, en sus confesiones, dejó un rastro de dudas. Un rastro que nos muestra que no siempre podemos confiar en lo que un criminal dice. A veces, la verdad es más extraña que la ficción. Y a veces, la ficción es más aterradora que la verdad. En 1997, Josep Roy Matini fue llevado a juicio. Fue condenado a 50 años de prisión por secuestro e intento de abuso. Pero no fue hasta un año después que admitió el asesinato de Cathy Magazine. Finalmente, recibió cadena perpetua. El caníbal de Baltimore, el hombre que aterrorizó a una ciudad con sus confesiones, estaba ahora tras las rejas. Los años pasaron. El hombre obeso, el asesino, el mentiroso, se hizo viejo en prisión. Y el 5 de agosto de 2017, a los 62 años, fue hallado muerto en su celda. Nunca se supo la causa de su muerte. ¿Fue un asesinato? ¿Un suicidio? ¿O simplemente un final natural? Su muerte, al igual que su vida, quedó envuelta en misterio. Un final que nos deja con más preguntas que respuestas. Un final que nos recuerda que no todos los monstruos tienen una historia clara. Algunos simplemente se desvanecen en la oscuridad, dejando un rastro de duda y terror.
Josep Roy Matini nos dejó con una lección aterradora. Nos recordó que no siempre podemos confiar en lo que un asesino confiesa. Algunos inventan, exageran o mienten, buscando atención, buscando un último momento de poder, un último momento de miedo. Y la próxima vez que te detengas en un puesto de hamburguesas en carretera, recuerda esta historia. ¿Confiarías en el hombre que te la sirve? ¿Confiarías en lo que estás comiendo? La verdad es que nunca lo sabrás. Pero el terror de la duda siempre estará allí. Hasta la próxima.